Hace 2500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, como Atenas, Corintia y Esparta, cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso imperio persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía, el norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. 2/3 del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa, y Grecia era la puerta de entrada. 10 años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en Maratón. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte. Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. El objetivo de Jerjes era Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero también era la puerta de entrada a Grecia. 2000 años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más. Desde los 7 años todos los niños de Esparta se entrenaban para la guerra. El ejército era su vida. Incluso después de casarse, los hombres espartanos tenían que vivir en barracones. No podían dedicarse a ninguna otra actividad. Ninguno de ellos podía hacer negocios o comerciar. Todo el trabajo lo hacían los esclavos. Los 300 espartanos que marcharon hacia las Termópilas estaban dirigidos por Leónidas, el rey de Esparta, que no era muy optimista sobre sus posibilidades contra Jerjes. Por un lado, había partido durante una de las festividades religiosas espartanas. Se creía que eso daba mala suerte. Por otro lado, los griegos habían recibido malas noticias del oráculo de Delfos. La sacerdotisa predijo que un rey espartano tendría que morir antes de la victoria. Los espartanos vestían una coraza de bronce esculpida y un casco diseñado para aterrorizar al enemigo. Todos los hombres llevaban un escudo cóncavo de madera. En la cara del escudo estaba pintada la letra griega Lambda, de Lacedemonia, la tierra espartana. Su principal arma era una lanza que se colocaba encima del brazo. Medía 2,5 metros y tenía el asta de fresno, la cabeza de hierro en forma de hoja y una punta de bronce en el otro extremo. En el combate cuerpo a cuerpo usaban una espada corta, el shifos. En comparación, el ejército persa del rey Jerjes iba poco armado. Sus hombres estaban entrenados para ejecutar rápidos movimientos bélicos en amplias llanuras. Jerjes confiaba en gran medida en los medos, que eran unos arqueros formidables. Pero su mayor orgullo era un grupo de élite conocido como los 10.000 inmortales. Leónidas esperó con sus espartanos en el lugar más estrecho del paso, con los restantes 7.000 soldados griegos detrás de ellos. Defendían un muro bajo. Jerjes dirigió a su ejército hacia la parte más baja de la entrada del paso. Al quinto día se le agotó la paciencia. Exigió: «Entregad las armas».
Leónidas le contestó: ven a buscarlas. Jerjes había hecho instalar un trono en una colina cercana. Desde allí ordenó a unos centenares de medos que atacaran. Debido a su elevada posición, los griegos solo veían a unos pocos miles, pero eran apenas la avanzadilla de una fuerza de 10.000 medos que esperaban tras la montaña. Leónidas contuvo a sus espartanos y ordenó que las tropas griegas avanzaran. La batalla de las Termópilas había empezado. No sería el paseo que Jerjes había imaginado. El rey persa Jerjes observaba incrédulo cómo 700 soldados griegos formaban en la entrada del valle. Se situaban en formación de falange. La falange era un bosque de lanzas. Esa falange tenía 18 hombres de profundidad y 64 de ancho. Los escudos se solapaban como las escamas de una serpiente. Era prácticamente impenetrable. Las tres primeras filas bajaron las lanzas y avanzaron hacia los medos. En comparación con los griegos, los medos iban muy poco armados. Llevaban escudos de mimbre y lanzas ligeras. Antes de que avanzaran, los arqueros medos dispararon una ráfaga de flechas contra la falange. Leónidas envió más griegos a reforzar la falange, presionando con su peso la espalda de sus compañeros. Ráfaga tras ráfaga, las flechas llenaban el cielo. Cuando los griegos empezaron a cansarse, Leónidas envió a sus guerreros espartanos. Avanzaban en formación de falange mientras los extenuados griegos corrían atrás. Los expertos luchadores espartanos destrozaron todo lo que tenían por delante. Los medos vieron que sus armas eran inútiles y, desesperados, empezaron a aferrarse a las lanzas espartanas. Entonces los espartanos sacaron los xifos y se inició una verdadera carnicería. El reducido espacio hacía imposible que los persas se aprovecharan de su superioridad numérica. No podían situar suficientes hombres en la batalla contra esa implacable máquina de matar. Oleada tras oleada, los guerreros de Jerjes perecían intentando penetrar en el muro de escudos espartanos. Leónidas bromeaba diciendo que Jerjes tenía muchos hombres, pero ninguno soldado. Pero los espartanos también sufrieron bajas. El segundo día, los persas seguían sin hacer ningún progreso. No estaban preparados para este tipo de lucha, lejos de las llanuras abiertas del este, donde la caballería, los carros y la infantería ligera podían decidir el resultado. Jerjes decidió jugar su mejor baza y envió a los inmortales. En el campo de batalla había centenares de miles de soldados, pero el combate real se libraba entre dos fuerzas de élite. Los 10.000 inmortales persas contra lo que quedaba de los 300 espartanos. Era una visión magnífica. Llevaban arcos, lanzas y dagas cortas. Pero fila tras fila, esas tropas de élite iban cayendo frente a los espartanos. Nada afectaba a los espartanos. Jerjes necesitaba un milagro y llegó de forma inesperada. Un traidor griego, Efialtes, viendo la posibilidad de hacerse rico rápidamente, cruzó las líneas hasta llegar al campo persa. Le habló a Jerjes de un camino que rodeaba las montañas y desembocaba en la retaguardia espartana. Protegidos por la noche, los persas siguieron el camino indicado y en la mañana del tercer día aparecieron detrás de los espartanos.
Leónidas había sido superado. Supo que esa sería su última batalla. Para evitar bajas innecesarias, envió al resto del ejército griego a casa. Los espartanos resistirían solos. Uno de los griegos les había advertido que los persas tenían tantos arqueros que sus flechas taparían el sol. Tanto mejor, dijo el espartano Dieneques, lucharemos a la sombra. Leónidas era más pesimista. Ordenó a sus hombres que desayunaran diciéndoles: esta noche cenaremos en el Hades. Cuando la batalla volvió a empezar, los persas se aproximaron desde ambos lados al pequeño grupo de espartanos supervivientes. Los espartanos, que no tenían nada que perder, lucharon como demonios. Los persas sufrieron muchas bajas. Entonces cayó Leónidas. Sus soldados espartanos corrieron a salvar su cuerpo de la captura y la mutilación. Jerjes decidió terminar la batalla rápidamente. Había intentado luchar soldado contra soldado, según la honorable tradición de sus antepasados persas, pero no podía vencer a los espartanos. Había perdido casi 10.000 hombres, incluyendo a 2 de sus hermanos. Decidió retirar sus tropas. Acabaría con los espartanos desde la distancia, con flechas. Los espartanos consideraban los arcos un arma de cobardes porque mataba desde lejos. Miles de flechas llovieron sobre los espartanos hasta que no quedó ninguno en pie. Las armas que más despreciaban acabaron con ellos. Jerjes, furioso, ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo de Leónidas y que cuando lo encontraran, le cortaran la cabeza y la clavaran en un palo. El rey de Esparta le había hecho pagar un terrible precio por su victoria en las Termópilas. 10.000 bajas eran una gota en el mar de tan vasta fuerza. Pero fue un gran golpe para Jerjes y para la moral de su ejército. Jerjes, desde las Termópilas, se apresuró para capturar Atenas, pero sus ciudadanos y su ejército ya habían huido. A finales de ese mismo año, el 480 a.C., los griegos volvieron en barcos y vencieron a los persas en una gran batalla naval en Salamina. El gran plan de Jerjes había fracasado. Para los griegos era una cuestión del destino. Un rey espartano había muerto, un rey persa había sido vencido, tal y como el oráculo había profetizado. El valor y el heroísmo desplegados en las Termópilas transmitió un mensaje de esperanza y orgullo a todo el pueblo griego. Los 300 espartanos nunca serían olvidados. Una Grecia agradecida le pidió al poeta Simónides que compusiera su epitafio. Ve a decirles a los espartanos, extranjero que pasas, que aquí, obediente a sus leyes, yacemos.